Construyeron imperios sobre el miedo y el fuego, pero en el submundo de los cárteles la muerte nunca se calla. Cuando los capós de la droga caen, sus rivales no solo los dejan sin vida, sino que lo filman, porque aquí el poder no se demuestra por a quien destruyes, sino por quien te observa hacerlo. Desde la Catrina desangrándose bajo una lluvia de balas hasta jefes ejecutados en vivo para que el mundo los vea, cada cuadro cuenta una historia de venganza y caída. Estas son 7 veces que capós de la droga fueron brutalmente asesinados en cámara. Número 7. La Catrina. Durante años, María Guadalupe López se las arregló para mantenerse a la vanguardia de la ley, forjando una reputación que combinaba miedo, belleza y peligro a partes iguales. En 2017, con tan solo 17 años, María Guadalupe dejó su hogar en Los Chiritos y se adentró en el mundo del crimen organizado. Su conexión con Miguel LM2 Fernández, un alto cargo del cártel Jalisco Nueva Generación, la impulsó a integrarse profundamente en las filas del CJNG. Bajo su influencia, ascendió rápidamente, adoptando el nombre de la Catrina, inspirado en la icónica figura mexicana del Día de Muertos, un símbolo que se tatuó con orgullo en el muslo. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los miembros del cártel, no se escondió en las sombras. En redes sociales, la Catrina hacía alarde de su vida posando con rifles, autos de lujo y fajos de dinero, convirtiéndose en un símbolo de la audaz imagen intocable del CJNG. Sin embargo, tras el glamour se escondía una realidad mortal. La Catrina coordinó secuestros, extorsiones y asesinatos selectivos. Una de sus operaciones más infames se desarrolló el 14 de octubre de 2019 en el pueblo de El Aguaje. Trabajando junto a LM2, ayudó a organizar una emboscada mortal contra la policía estatal que dejó 13 agentes muertos y 9 heridos. Posteriormente, el cártel difundió mensajes por toda la zona, advirtiendo abiertamente a sus rivales y a las fuerzas del orden que el CJNG tenía el control. Su violento reinado llegó a su fin en enero de 2020. Siguiendo una pista, las fuerzas mexicanas rodearon una casa de seguridad del CJNG en la Bocanda Tocatic. El ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal irrumpieron en la propiedad, lo que desencadenó un feroz tiroteo. María Guadalupe, de tan solo 21 años, recibió un disparo en el cuello durante el intercambio. Las imágenes posteriores la muestran tendida en el suelo, respirando con dificultad, mientras un soldado intentaba consolarla, instándola a aguantar mientras esperaban un helicóptero. Pero la herida fue mortal. Se desangró en cuestión de minutos. Los médicos confirmaron posteriormente que falleció por shock hipovolémico. 6 miembros del cártel fueron arrestados durante la redada y se incautaron varias armas de uso militar. Pero LM2, el hombre que la introdujo al CJNG, logró escapar, dejando atrás a la joven que una vez gobernó junto a él, ahora recordada como la Catrina. La reina que cayó en su propia guerra. Número 6. Francisco Rafael Arellano Félix. En octubre de 2013, una figura temida del submundo criminal mexicano tuvo un final extraño y violento. Francisco Rafael Arellano Félix, miembro destacado del infame cártel de los Arellano Félix, fue asesinado a tiros dentro de una casa alquilada frente al mar en Los Cabos, México, por un hombre armado disfrazado de payaso. Las autoridades confirmaron posteriormente que el hombre de 63 años recibió 2 impactos de bala, una en el pecho y otra en la cabeza. Su identidad fue verificada en el lugar de los hechos por familiares mientras los investigadores intentaban descifrar el extraño disfraz del asesino. Un disfraz completo de payaso con peluca y nariz roja. En su mejor momento, Francisco Rafael ayudó a controlar el narcotráfico en Tijuana durante la década de 1990 junto con sus hermanos. Convirtió a la organización de los Arellano Félix, mejor conocida como el Cártel de Tijuana, en uno de los grupos de narcotráfico más violentos y poderosos de México. Su operación era conocida por transportar cantidades masivas de cocaína, marihuana y heroína a través de la frontera estadounidense con una precisión despiadada. Pero a principios de la década de 2000, el imperio de los cárteles se había desmoronado y años de arrestos, asesinatos y colapso interno lo habían despojado de gran parte de su fuerza. El propio Francisco Rafael había pasado más de una década tras las rejas tras su arresto en 1993, vinculado al asesinato de un cardenal católico. Aunque la influencia de la familia se había desvanecido, los analistas de seguridad creen que los restos del cártel seguían bajo el control de la familia Arellano Félix. Aún así, la imagen de un capo que alguna vez fue dominante, abatido a tiros por un hombre maquillado de payaso, servía como un símbolo inquietante de la profunda caída del imperio de Tijuana y sus fundadores. Número 5. El Cholo. Alguna vez una figura influyente en el submundo mexicano,
particularmente en Jalisco. Carlos Enrique Sánchez Martínez, mejor conocido como El Cholo, ascendió en las filas del cártel Jalisco Nueva Generación como uno de los aliados más leales de Nemesio Oseguera Cervantes. Para muchos, era más que un simple teniente, era el compadre de El Mencho, un título que reflejaba su profundo vínculo personal. Pero en 2017, esa alianza se rompió. Lo que comenzó como una lealtad mutua se convirtió en una guerra abierta, desatando uno de los conflictos internos más sangrientos del CJNG. El punto de quiebre se produjo tras el asesinato del colombiano, un importante operador financiero del cártel. El Mencho culpó a El Cholo del golpe y lo tildó de traidor. En lugar de rendirse, El Cholo contraatacó. Unió fuerzas con Eric Valencia Salazar, conocido como L85, y juntos formaron el cártel Nueva Plaza, un grupo escindido creado para desafiar el dominio del CJNG en Jalisco. Con el supuesto apoyo del Mayo Zambada, el cártel de Sinaloa, obtuvieron acceso a financiación para armas y personal. Su objetivo era claro: tomar el control de las principales rutas del narcotráfico en Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán. Pero su rebelión desató el caos. Ciudades como Zapopan, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga y Tlaquepaque se sumieron en la violencia mientras ambos bandos luchaban por el control. La facción de El Cholo se hizo conocida por sus tácticas despiadadas. En febrero de 2020, se les relacionó con la masacre de 11 obreros de la construcción en Tonalá. Un ataque destinado a calentar la plaza, desestabilizando el control del CJNG y exponiendo cualquier debilidad en sus filas. Algunos creían que la elección del Cholo fue deliberada, aprovechando los rumores de que el Mencho estaba gravemente enfermo. Pero por muy audaces que fueran sus movimientos, el Cholo se vio superado. El poder y el alcance del CJNG eran simplemente mayores. Al final, era solo cuestión de tiempo antes de que la pelea se volviera fatal. El 18 de marzo de 2021, el Cholo fue capturado por sicarios del CJNG. Poco después apareció un video en línea. En él, el Cholo, esposado y golpeado, confesaba múltiples delitos, incluyendo la matanza de Tonalá. También hizo declaraciones impactantes, alegando haber colaborado con Omar García Harfuch, jefe de seguridad de la Ciudad de México, para debilitar al CJNG. Harfuch negó la acusación, pero para entonces ya no importaba. Horas después, el cuerpo mutilado del Cholo fue encontrado en Jardines de Hidalgo, un parque de Tlaquepaque. Envuelto en plástico negro y apuñalado con 2 cuchillos, tenía una nota pegada a su cadáver. Decía: el traidor Carlos Enrique Sánchez Martínez, alias El Cholo. El informe forense reveló la magnitud de su tortura: ambas piernas destrozadas, rótulas aplastadas, ojos arrancados, varios dedos de los pies cercenados y señales de descargas eléctricas antes de ser ejecutado con 3 balazos en la cabeza. Número 4. El Perris. Jorge Humberto Figueroa Bonites, mejor conocido como El Perris, falleció durante una redada gubernamental que llevó a uno de los sicarios más peligrosos de México a un violento despido. Su nombre saltó a los titulares el 17 de octubre de 2019 durante el Culiacanazo. Captado en cámara portando un rifle Barrett calibre .50, El Pérez abrió fuego contra las fuerzas de Sedena y mató a un miembro de la Guardia Nacional. Pero casi 6 años después, la Secretaría de la Defensa Nacional de México se encargó de que pagara el precio. Antes de su fallecimiento, El Perris había ascendido en las filas del cártel de Sinaloa. Comenzó su carrera en la facción de Mazos antes de jurar lealtad a los Chapitos, el grupo liderado por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Su crueldad y lealtad le valieron un lugar entre las niñas, el grupo temido por los cárteles, conocido por su extrema violencia. A principios de sus 20 años, supervisaba la seguridad de los hijos de El Chapo, Iván Archibaldo Guzmán y Jesús Alfredo Guzmán Salazar. Cuando el Niní fue arrestado en 2023, El Pérez asumió un puesto de seguridad de alto rango en el cártel. Se involucró en el tráfico de fentanilo, lo que llevó a a ofrecer $1 millón por su captura. Pero el cártel de Sinaloa se fragmentaba y surgieron nuevos enemigos. Las tensiones entre los Chapitos y la facción rival leal a El Mayo Zambada se intensificaron. Corrieron rumores de que El Pérez colaboraba con autoridades o había ayudado a capturar a El Mayo, alimentando la desconfianza. Esos rumores sellaron su destino. La recompensa y las rivalidades lo convirtieron en un hombre marcado. En septiembre de 2024, el ejército lanzó una redada en Culiacán, pero El Perris se escapó por túneles. En octubre, otro operativo capturó a 5 colaboradores, pero volvió a escapar.
A principios de 2025, filtraciones de inteligencia condujeron a la detención de miembros de alto rango de los Chapitos. Incluso intentó desertar a la Malliza, planeando tomar control si Iván Guzmán era capturado. En mayo de 2025, la cacería terminó. Las fuerzas mexicanas rodearon su escondite tras una operación de varios días. Cuando terminó el tirteo, el Pérez estaba muerto. Sus hombres lucharon pero fueron superados. Las imágenes mostraron la caída de un hombre que encarnó la brutalidad del mundo de los cárteles. Una vida violenta que termina como empezó, bajo fuego. Número 3. Lobo Veracruz. El 20 de mayo de 2025, Juan Carlos Santiago Cocuyo, jefe de plaza del CJNG, fue secuestrado a plena luz del día por la Varadora, una facción armada vinculada a Ismael El Mayo Zambada. Horas después, fue ejecutado ante las cámaras. En sus inicios, Cocuyo era solo un miembro de bajo rango del CJNG, dirigiendo pequeñas operaciones en Veracruz y ganándose la confianza de la organización. Pero con el tiempo, su lealtad y eficiencia lo impulsaron a ascender hasta convertirse en jefe de plaza, supervisando 3 pueblos: Nánchatl, Aguaduli y Los Chapas. Operando bajo el alias de Lobo Veracruz, Cocuyo controlaba las rutas de la droga, supervisaba las redes de extorsión y mantenía el control local del cártel. En declaraciones posteriores, admitió haber colaborado estrechamente con el político mexicano Elvis Ventura, brindándole apoyo y seguridad durante su campaña. Esta alianza reveló cuán profundamente se había infiltrado la influencia del CJNG en la política local. La posición de Ventura fue crucial para la estrategia del CJNG de dominar el sur de Veracruz, una región ya disputada por el cártel de Sinaloa, los Zetas y varias bandas menores. Pero la Varadora, con el respaldo del cártel de Sinaloa, había entrado recientemente a la zona con un único propósito: desmantelar el control del CJNG. Esa rivalidad llegó a su punto álgido aquella violenta tarde de mayo. Cocuyo fue acorralado, interrogado y obligado a revelar detalles cruciales sobre la red interna del CJNG. Luego vino su ejecución, pero sus captores decidieron no dispararle. En cambio, lo convirtieron en algo personal, usando un cuchillo para acabar con su vida en una lenta y calculada demostración de poder. En los días siguientes, las imágenes se difundieron por Veracruz, sembrando la conmoción y el miedo. La Varadora se atribuyó toda la responsabilidad, insistiendo en que protegían a la población civil de la brutalidad del CJNG. Pero pocos les creyeron. Sus propias manos estaban igual de ensangrentadas. Aún así, el mensaje era claro. La guerra por Veracruz estaba lejos de terminar, y nadie, ni siquiera un jefe como Cocuyo, era intocable. Número 2. El Toro. El 28 de septiembre de 2024, Jaime Daniel Gutiérrez García, conocido en el mundo criminal como El Toro, falleció en un asesinato planificado a plena luz del día, capturado en video por su asesino. Las imágenes, publicadas posteriormente en Instagram por la cuenta Gente de Tijuana, muestran a un pistolero sentado tranquilamente en una motocicleta junto a una camioneta gris. Mientras el Toro se acerca y se dirige a la puerta, el tirador abre fuego sin dudarlo, continuando hasta que su objetivo cae al suelo. Este no fue un ataque aleatorio. Fue el resultado de una larga venganza, probablemente ordenada por rivales dentro del cártel de Sinaloa, específicamente la facción liderada por Alfonso Arzate García, también conocido como el Aquiles, aliado con Ismael El Mayo Zambada. Muchos creyeron que el asesinato fue una represalia por una serie de actos violentos relacionados con el Toro, incluyendo el asesinato por error de un niño en Culiacán el 7 de enero de 2024, un atentado presuntamente autorizado por el propio Gutiérrez García. El Toro ya había sobrevivido a la muerte en más de una ocasión. El primer intento se produjo poco después del asesinato del niño, cuando hombres armados en 2 camionetas atacaron y lanzaron bombas incendiarias en un rancho en las Delicias de San Miguel, solo para descubrir que el Toro no estaba allí. El segundo ataque ocurrió el 26 de febrero de 2024 en la exclusiva colonia Cumbres de Arias en Tijuana. Disfrazados de trabajadores de la mudanza, al menos 8 sicarios, presumiblemente del cártel de Sinaloa, irrumpieron en la urbanización privada a bordo de un camión UAUL. Derribaron las puertas y dispararon contra una casa en la avenida Villa Toscana, donde el Toro llevaba viviendo casi 3 años. Sus guardias respondieron al fuego, convirtiendo las tranquilas calles en una zona de guerra que se prolongó durante casi 20 minutos. De alguna manera, el Toro escapó una vez más, junto con 4 de sus hombres. 7 atacantes fueron capturados, uno resultó herido y la policía les confiscó sus armas y equipo táctico. Después de eso,
Gutiérrez García desapareció de la vista pública, en constante movimiento y bajo una fuerte vigilancia. Finalmente, se instaló en Tijuana, intentando permanecer oculto, pero la calma no duraría. Ese último día, por razones desconocidas, el Toro se quedó sin su protección habitual. Su haces no lo esperaba, cámara en mano, listo para enviar un mensaje. En un breve y brutal acto, el hombre que había sobrevivido a emboscadas y cacerías fue silenciado, y su caída fue transmitida a la vista de todos. Número 1. Magdaleno Mesa. El narcotraficante hondureño Magdaleno Mesa tuvo un final brutal, asesinado a tiros y puñadas dentro de la prisión, mientras los guardias observaban sin hacer nada. Toda la escena fue captada por cámaras de vigilancia, una escalofriante mirada a la profunda corrupción que reina en las cárceles hondureñas. Antes de su muerte, Mesa ya se había forjado una notoria reputación en el submundo criminal del país. Entonces era conocido como Neri López Sanabria y colaboraba con narcotraficantes como Víctor Hugo Díaz Morales y Davis Rivera Maradiaga del cártel del Cachirro. Cuando estos se volvieron informantes estadounidenses, Mesa se ocultó, fingió su fallecimiento, se operó el rostro y cambió su nombre a Magdaleno Mesa Funes. El 5 de junio de 2018, la policía hondureña lo capturó. En su vehículo hallaron un compartimento con armas, granadas, casi $190,000 y 9 cuadernos con registros detallados de narcotráfico que sacudirían a la élite política. Los cuadernos documentaban envíos de cocaína y mencionaban a Juan Antonio Tony Hernández, excongresista y hermano del entonces presidente Juan Orlando Hernández. Se convirtieron en prueba clave en el juicio federal contra Tony Hernández en Nueva York el 19 de octubre, exponiendo vínculos entre crimen organizado y altos cargos hondureños. Mesa fue enviado a la prisión de El Pozo en El Lama, Santa Bárbara. Su abogado, Carlos Chaitur, advirtió que su vida corría peligro por lo que sabía. Creía que si Estados Unidos solicitaba su extradición, Mesa podría implicar al presidente hondureño. El 26 de octubre de 2019, se cumplieron las advertencias. Las cámaras captaron a Mesa con los guardias cuando se abrió una celda cercana. Los guardias se apartaron mientras reclusos salían disparando y apuñalándolo. La agresión duró 40 segundos. Cuando el arma falló, continuaron apuñalándolo hasta matarlo. Las imágenes mostraban a los guardias retirándose cuando los atacantes les ordenaban alejarse, una escena más coordinada que caótica. Persiste la sospecha de un trabajo interno. Poco después, el director de la prisión, Pedro Aldefonso Armas, fue destituido y asesinado. El gobierno desestimó el asesinato de Mesa como disputa entre cárteles, enterrando uno de los casos más inquietantes de poder, silencio y traición en la guerra contra las drogas en Honduras.